Buenos días. Como ustedes bien saben, este programa Room Service en la Selva Global obedece a una serie de razones muy personales, pero que siempre prefiero aclarar desde el principio. La culpa en realidad es de Tarzán. Cuando era chico no había tele ni internet, pero escuchaba por radio las aventuras de Tarzán, el rey de la selva que saltaba de rama en rama en pañales y a los gritos, comiendo bananas con su amiga la monachita. Pero mi ídolo no fue Tarzán. En el programa radial su mejor amigo era Carson, un antropólogo aventurero que no hacía ninguna de las cosas que hacía Tarzán y con toda probabilidad tampoco se alimentaba solo de bananas y tampoco se andaba por las ramas. Carson como role model antecedió en algunas décadas a Indiana Jones, pero fue Carson quien me infundió la idea de estudiar antropología y aunque sabía poco de su vida, siempre lo imaginé como un viajero pertinaz, glotón y algo libertino, perpetuamente presto a la aventura. Viví por varios años mi encarnación como antropólogo hasta que una noche, durmiendo en una hamaca colgada en medio de la selva, en medio de la humedad de la jungla, pasto de todos los insectos imaginables y sin haber comido una comida decente en días, todo en aras de conocer y entender otras culturas, tuve una iluminación. Tal vez algo de mi experiencia serviría para trasladarme con armas y bagajes a las relaciones internacionales, una disciplina también propicia para abordar otras culturas, conocer otros mundos y entender a otra gente cómodamente, sin ser pasto de insectos y alimañas variadas, y para poder alojarme en confortables hoteles, preferiblemente de 5 estrellas, y para poder disponer de room service que me permitiera comer a mis anchas en cualquier momento del día. Pero tanto en mi fase como antropólogo, como en la de investigador y analista de las relaciones internacionales, viví diversas situaciones que me hicieron conocer a personas y lugares, situaciones que me han lanzado a iniciar este programa que mezcla el análisis de cómo se relacionan las naciones y las culturas y cómo evoluciona el mundo, con diversos relatos personales y con entrevistas varias bajo el título Room Service en la Selva Global, en el cual, en todo caso, cualquier parecido con la realidad probablemente no sea mera coincidencia ni peque de ser políticamente correcto. Buenos días a todos. Muy bien, buenas tardes a todos. Gracias por seguir este programa. Ustedes dirán, bueno, pero este programa está enteramente dedicado a Medio Oriente, así como venimos. Bueno, la situación la amerita. Hoy teníamos previsto un invitado que justamente por la urgencia de las situaciones que se están produciendo en Medio Oriente en torno a la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel, a último momento tuvo que cancelar su participación. El gato que ustedes ven al fondo, que es Simón, obviamente no lo va a reemplazar, pero me ayuda a tener un poquito más de presencia adicional, ya que no humana, por lo menos animal, en este programa. En realidad, ¿por qué estamos insistiendo en el tema de Medio Oriente? Bueno, lo que es necesario tener en cuenta es que, de alguna manera, esto tiene un impacto a distintos niveles. La guerra en sí tiene un impacto a distintos niveles en lo que se refiere a el nivel regional en cuanto a reconfigurar el mapa geopolítico, más que nada por la presión misma de Israel y por las respuestas de Irán, a nivel global por el impacto que se ha producido en la economía internacional, más que nada por el cierre del Estrecho de Hormuz y las limitaciones en cuanto al suministro de petróleo a muchas naciones por este cierre, y no solo de petróleo, sino también de fertilizantes, de helio y de otros elementos, y desde luego a nivel de cómo se va reconfigurando las relaciones y los equilibrios de poder a nivel internacional. Bueno, dicho todo esto y en ausencia del invitado de hoy, vamos a empezar con un breve video de una entrevista que me hicieron el miércoles
para después actualizar la situación a cómo se ha desarrollado en los últimos 3 días, que ha ido escalando y se ha vuelto cada vez más incendiaria, si ustedes quieren. De manera que vamos a empezar por este video, que es una entrevista que me hicieron del medio El Mostrador en Chile, y que nos ubica en cómo estaba la situación hasta mediados de la semana pasada. Y después vamos a actualizar con algunos otros elementos. En El Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Ya estamos de regreso. Les decía que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nuevamente se puso una fecha, ¿no?, para terminar con la guerra contra Irán, y dice que espera dejar el país en 2 o 3 semanas. Dice que los hemos golpeado muy duro y por lo tanto la acción militar está llegando a su fin, ya que nos fue de maravilla. Hoy a las 21 horas en Washington va a entregar una información, dice, importante respecto al conflicto. Pero queremos analizarlo con un experto desde Argentina, analista internacional, doctor en ciencias políticas, antropólogo y escritor, Andrés Servín. Andrés, ¿cómo estás? Gracias por estar una vez más con nosotros. Buenos días, Mira. Gracias por la invitación, como es habitual. Gracias a ti. Bueno, de nuevo, Andrés, ¿qué opinas tú de este anuncio que ha hecho Donald Trump? En 2 o 3 semanas espera dejar el país. Bueno, este es el anuncio que tenemos hasta ahora. Hay que ver qué puede suceder a las 9 de la noche hoy, que puede cambiar de nuevo, porque sabemos que es totalmente imprevisible lo que dice Trump. Pero dejando las chicanas y las ironías al margen, lo cierto es que lo que tenía 2 alternativas, Trump, 2 opciones que tenía que considerar: o escalar la guerra o buscar una vía de negociación. Trató de ir con las 2, no funcionó, porque para la negociación se necesitan 2, obviamente, y los iraníes dijeron que no, a pesar de la mediación de un grupo de países encabezado por Pakistán. Y para la escalada eso significa un costo muy alto que va a tener que explicarle al pueblo estadounidense. Bueno, va a haber muertos, ya lo anticipó, va a haber muchos muertos si decide hacer una operación terrestre con un desembarco, y desde luego va a haber pérdidas de vidas norteamericanas. Entonces, tenía que tomar alguna solución donde saliera elegantemente. No es la manera más elegante de salir la que tiene, porque nadie le cree que ha tenido una victoria, pero bueno, mal que bien tiene una narrativa que trata de explicar que en realidad sí, los objetivos que tenían se han logrado. Los objetivos nadie sabe cuáles son exactamente, porque han pasado de ser de la eliminación de la capacidad de desarrollo nuclear de los iraníes, a la eliminación de la producción balística, al cambio de régimen, al destrabamiento del estrecho de Hormuz. En estas 4 semanas hemos pasado por todos los objetivos posibles sin saber exactamente cuál era la estrategia de Estados Unidos. Es distinto en el caso de Israel, donde sí hay objetivos muy claros que tienen que ver con sus intereses nacionales, obviamente, su proyección regional y yo diría inclusive una cuestión existencial en el marco de su gran proyecto, de su proyecto del Gran Israel. Y para Irán, evidentemente, pese a todas las pérdidas, pese a todo el costo, yo diría que en cierto modo es una victoria la salida de Trump en las condiciones actuales, ¿no? Ya, a ver, pero te pregunto, después de todo lo que ha ocurrido, después de esta invasión o este ataque más bien, que muchos se preguntan por qué un gobierno como el de Donald Trump, cuya estrategia de seguridad nacional considera el Medio Oriente como su 4ª prioridad, ¿por qué se metió en esta guerra, no? Te pregunto, ¿hay posibilidades ciertas de que obviamente se repliegue ahora Irán, ya que ellos se van? ¿Cómo ves ahí No, yo no creo que al salir Estados Unidos el conflicto se termine. Yo creo que el conflicto persiste, pues en primer lugar va a persistir la confrontación Irán-Israel. Israel, además, en la búsqueda de ser la potencia hegemónica a nivel regional, para lo cual además también va a haber la participación de los países del Golfo Pérsico, que han sido afectados por la guerra. Entonces, el tema de la crisis del Medio Oriente no se resuelve, la confrontación entre Irán e Israel no se resuelve.
Y en realidad habría que ver cuál es el saldo que va a computar como positivo esta noche Trump en términos de esta salida, ¿no? Porque tampoco se resuelve lo que era el último punto más decisivo y que ha impactado a la economía mundial, que era destrabar el estrecho de Hormuz. Ya, o sea, ¿tú no ves posible que se destrabe el estrecho de Hormuz prontamente? Yo creo que si Estados Unidos persiste en estar involucrado en el conflicto, va a tener que recurrir a la fuerza con un costo demasiado alto. Si Estados Unidos se retira, probablemente haya negociaciones muy específicas con los distintos países que tienen que atravesar por el estrecho de Hormuz, pero con una cosa, algo que ya está claramente planteado. Antes de la guerra, por el estrecho de Hormuz pasaba Dios y María Santísima, perdóname la expresión, sin ningún tipo de problema. Hoy, al pasar por el estrecho de Hormuz, hay que pagarle un peaje a los iraníes. Y esta es una gran diferencia. Y finalmente, que va a favor de los iraníes. Más allá de que uno caracterice el régimen iraní como extremista, terrorista y una teocracia que además deriva cada vez más en un autoritarismo cada vez más fuerte, lo cierto es que en términos de cómo se ha desarrollado la confrontación, el hecho que haya extendido el conflicto Irán lo más posible, que no se haya resuelto en 3 o 4 días, como decía Trump, ya le da una ventaja enorme, pero sí ahora lo lleva a la confrontación estrictamente regional con los países involucrados en el ámbito del Golfo Pérsico. Ya, o sea, esta es una salida con elástico, se podría decir. La salida es que se produce. Absolutamente. Yo creo que es una salida típicamente de Trump, que él va a decir que ganaron la guerra, que mataron a todos, bueno, y así sucesivamente. Es decir, ya conocemos cómo se expresa en este sentido el presidente Trump. Pero pero lo que te quiero preguntar, cambió el panorama, ¿no? Es decir, en términos de lo que era digamos, la región antes de este ataque a como es ahora, ya con un conflicto que está extendido a los países del Golfo, ¿tú no ves ahí un repliegue? ¿Tampoco ves la posibilidad que eso se vuelva al estado original que había antes del ataque? No, yo creo que no hay ninguna posibilidad de volver a lo que era antes del ataque. En realidad, en este momento hay una reconfiguración de las relaciones de poder en la región, insisto en esto. Ha salido ganando en algunos aspectos desde el punto de vista territorial, por lo menos, no desde el punto de vista del impacto humanitario. Israel, que ha ido avanzando, no solamente avanzó en su momento, como todos sabemos, desde el 7 de octubre con Gaza, sino que ahora está ocupando el sur del Líbano, claro. Eventualmente tiene incidencia sobre parte de Siria. Entonces el proyecto israelí sigue en marcha. El proyecto iraní en este caso concreto, bueno, nosotros no tenemos garantías, porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se da en la práctica, de que Irán no sigue desarrollando su programa nuclear. Porque es más, hasta el día de ayer o antes de ayer, el presidente Trump decía que, bueno, tenían que operar militarmente para secuestrar el uranio que posibilitaba el desarrollo nuclear de Irán, cosa que es una operación desde el punto de vista militar extremadamente difícil. Entonces, Irán sigue en las mismas, Israel sigue en las mismas, los países del Golfo Pérsico, que básicamente han sido golpeados por Irán por tener bases norteamericanas, sienten que Estados Unidos no le da la protección que ellos estaban pagando, y la estaban pagando efectivamente en las inversiones que estaban haciendo en Estados Unidos, y entonces tenemos una reconfiguración de las relaciones, pero yo diría drástica, ¿no? En donde el eje sigue siendo la confrontación entre Irán e Israel. Hands up. Sí, bueno, interrumpimos la presentación del video. No quiero alarmarlos, porque miren ustedes, estamos acostumbrados en América Latina que cuando interrumpen un programa puede estar sucediendo políticamente algo muy grave. No, interrumpimos el video porque afortunadamente Pablo Bota llegó y nos puede acompañar en el programa, y me parece mucho más importante escuchar lo que él nos pueda comentar al respecto de la crisis en Medio Oriente.
Paulo ya ha estado en el programa, es un amigo de muchos años, es doctor y diplomado de estudios avanzados por la Universidad Complutense y licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Córdoba. Y es actualmente director de la Oficina para América Latina de Trends, Research and Advisory, y director del Comité de Medio Oriente del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. Ha trabajado para distintas instituciones, ha enseñado en distintas instituciones, pero todos lo conocemos además por su amplio y profundo conocimiento de lo que son los temas de Medio Oriente. Pablo, bienvenido, suerte que podemos solventar los problemas de comunicación y de compromisos previos. Y bueno, vamos un poco al grano porque algo se había anticipado en el video que vamos a retomar en algún momento, pero el eje es fundamentalmente tratar de entender lo que ha pasado en los últimos 3 días, porque ya tenemos un contexto más o menos claro. Y en los últimos 3 días hemos tenido un ultimátum por parte del presidente Trump de que el martes, si no han abierto el estrecho de Hormuz, va a proceder a bombardear la infraestructura energética y los puentes en Irán, y Irán ha contestado eso en realidad negativamente. Me da la impresión de que más bien ha ignorado el comentario con algunas ironías al respecto de Trump, pero bueno, eso es ya otro tema. Lo cierto es que esta mañana tuvimos la noticia de que por la mediación del grupo que encabeza Pakistán, aparentemente había una propuesta de acuerdo entre Estados Unidos e Irán para un cese al fuego de 45 días. Pero Irán ya había anticipado que no quería ningún cese al fuego, sino que quería ir directamente a un acuerdo de paz que le garantizara por varios años una cierta estabilidad. Entonces, estamos en esta situación con una reciente noticia, mucho más fresca todavía, de que Irán decididamente no acepta esta propuesta por parte de Pakistán. Entonces, ¿cómo ves en este momento la situación a raíz de estos elementos? Porque mañana pareciera que se va a desencadenar el infierno de un lado y del otro, es decir, los dos amenazan con el fin del mundo prácticamente, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, hola, un gusto, gracias por la invitación y mil disculpas por el retraso, cuestiones de trabajo en el medio imposibilitaron que después me pudiera comunicar a tiempo. Pero bueno, con tu pregunta, si me permitís, Andrés, yo diría lo siguiente, tal vez podemos ir como hacemos a veces en la universidad, ir un poco a cuestiones más estructurales, analíticas para entender lo que está pasando. Y si me permitís, lo diría en cuatro puntos. Uno, es un conflicto donde vemos pura táctica y nada de estrategia, ¿sí? Estamos yendo y viniendo, hay acciones, idas, vueltas, pero cuando uno ve exactamente qué es lo que está pasando, hacia dónde se quiere ir, eso no queda claro. Y es un poco lo que decía The Economist hace 2 o 3 semanas cuando decía una guerra sin estrategia, pues eso lo estamos viendo. Hemos pasado de queremos el cambio de régimen a sentarnos a negociar por la apertura del estrecho de Hormuz, que la apertura no lo es en este sentido, sino que tiene que ver con simplemente un permiso de paso para los barcos que no han acordado ello con la República Islámica Irán. Entonces, el primer punto, hay mucha táctica, hay nada de estrategia. El segundo punto, nos estamos centrando mucho en algo muy básico, que es el tema de un cese de fuego, pero eso no hace desaparecer los problemas de fondo que dieron origen al conflicto, que es el programa nuclear iraní, su capacidad misilística y su apoyo a los grupos insurgentes terroristas en toda la región de Medio Oriente. Esto realmente es muy poco. Vamos a estar hablando de un cese de fuego y ahí creo que hay un punto central de discusión, porque mientras hoy en día yo creo que con un criterio más electoralista doméstico, Trump dice terminemos ahora antes de que se acerquen mucho las elecciones, donde resulta claro que él personalmente no va a pagar las consecuencias, pero su partido sí, ¿sí? En ese sentido es una diferencia clara. Ahí me parece que hay muy poco. Ahí estamos hablando pura y exclusivamente de un cese de fuego sin hablar de la solución de los problemas de fondo. Ese es el segundo punto. El tercer punto, un poco también yo diría analíticamente, yo diría el fin de la disuasión norteamericana, porque yo lo ponía el otro día en un tuit ahí un poco riéndome, este es mi ultimátum, si no le gusta tengo otros. Y alguien me decía, esto es
Eso es muy marxista. Vamos a estar Claro, claros. sí, vamos a decir, por los bigotes míos, vamos a decir. Pero mucho grucho Marx en esto. Pero bueno, más o menos, o como me decía uno en la red social, me decía, más que un ultimátum es un penultimátum. Entonces, esto le quita mucha credibilidad a Estados Unidos, ¿no? En el sentido de que hay 24 horas, luego hay 48, luego hay 2 días, 2 3 días, y en realidad no queda claro, y eso me parece que a los fines de la posición internacional de Estados Unidos, si a eso lo combinamos con durante 2 veces en el último año iniciar ataques militares cuando se están teniendo lugar negociaciones, eso me parece que en el largo plazo y en términos de la credibilidad de una gran potencia no es algo positivo, ¿sí? Y el cuarto punto que me parece que es importante señalar es una guerra israelí-norteamericano-iraní que sobre todo se está peleando en los países árabes del Golfo, que son los que están llevando la peor de las situaciones, el peor escenario, la mayoría, inmensa mayoría, si no mal recuerdo, tengo que actualizarlo al día de hoy, pero ya más o menos el 80-85% de los ataques están teniendo lugar en países que no son los que iniciaron el conflicto, son los países que durante más de una década han mediado y son los países que en los últimos años han dicho simplemente no queremos un conflicto. Es una guerra no querida que se está generando en esos lugares. Entonces yo diría, ese problema, no tenemos estrategia, el tema de que no hay una disuasión que realmente esté funcionando, el tema de que estamos simplemente discutiendo un cese de fuego y el tema de que los principales hoy en día perjudicados, que son los países árabes, ni siquiera participen de ninguno de estos intentos de negociación. Me parece que todos esos elementos estructuralmente para el sistema internacional no son buenas noticias. Estamos en un equilibrio muy inestable. No, me parecen muy acertados los 4 puntos y me gustaría hacerte algunas repreguntas yendo de atrás para adelante. A ver, estás mencionando 3 actores en el conflicto. Tradicionalmente, habitualmente la gente habla de Estados Unidos e Irán, pero hay un actor fundamental que es Israel. Y ahí la pregunta es, bueno, sí, es evidente que puede ser que los otros 2 actores no tengan una táctica ni una estrategia claramente definida con objetivos demasiado nítidos, pero me parece que no es el caso de Israel. Sí, en este sentido tengo que coincidir plenamente con vos. Hay una lógica, yo diría, bastante clara en el accionar israelí en los últimos tiempos, y es no solamente terminar con los grupos que han sido apoyados por Irán por décadas, estoy hablando de Hezbollah, Hamas, en menor medida los hutíes, y a la vez terminar con la capacidad militar a mediano plazo de la República Islámica de Irán. Sí, lo que pasa que de ahí yo diría lo siguiente, se ha presentado a la opinión pública israelí como si ese resultado en términos estratégicos fuera barato, fuera inocuo, y no lo es. Y en realidad ahí es donde se mezclan yo diría, las urgencias estratégicas con las urgencias electorales. Antes del 27 de octubre, Israel debe tener elecciones parlamentarias. El futuro de Netanyahu está ahí dando vuelta una semanita antes de las elecciones norteamericanas, como máximo, porque como es un sistema parlamentario posiblemente pueda adelantarse un poco más. Pero me da la sensación de que la sociedad israelí, a pesar de que pueda en primeras vistas ver esto como algo positivo, terminar con la capacidad militar de Israel, de Irán, perdón, sí. Eso no se está materializando porque los ataques continúan y estamos ante un estado, a veces no hay que olvidarlo. El ejército israelí es básicamente un ejército de reservistas, esto es un ejército de gente que hace otras cosas y que luego también es soldado. Estamos hablando de un ejército que hace por lo menos casi 3 años que está en combate en diversos frentes, con todo el impacto que tiene eso, desde quién lleva a los chicos al colegio hasta que no trabajo en mi negocio porque tengo que estar llamado a filas, y eso está generando un costo. O sea, puede ser que sea una estrategia, pero yo creo que en función de esa estrategia hay mucho de la personalidad de Netanyahu, una persona que hizo toda su carrera política diciendo que era, como se lo llamaba en algunos spots electorales, el señor seguridad.
que no quiere pasar a la historia como el primer ministro durante cuyo mandato se asesinó el mayor número de israelíes en la historia del Estado de Israel. Entonces, esa urgencia el 7 de octubre pesa en eso, claro. Exactamente. Creo que es alguien que no quiere irse a su casa con esa idea, ¿no? Ok. A ver, tenemos los tres actores principales, porque yo creo que Israel de alguna manera está en el mismo plano en cuanto al conflicto, ¿no? Y tenemos una serie de actores, yo no diría secundarios, pero que parecen mirar un poco desde la barrera a pesar de que les están cayendo los misiles y los drones, que son los países del Golfo Pérsico, del Consejo del Golfo, que están en una posición en donde, según algunas fuentes, están tratando de hacer presión sobre Estados Unidos para llegar a algún tipo de, así sea un cese al fuego, pero algún tipo de acuerdo que por lo menos restrinja lo que están recibiendo en términos de ataques por parte de Irán. Y por otro lado, hay también una preocupación por estos mismos estados acerca de, y en función de esta perspectiva más sistémica, de qué puede llegar a pasar después. Está bien, se puede hacer un cese al fuego, pero la amenaza para ellos va a seguir existiendo. Entonces, un poco, ¿cómo ves la participación de estos actores? Yo tengo una hipótesis, y corrígeme si me equivoco, pero yo tengo la impresión de que fue bajo la presión de estos actores que Pakistán encabezó un poco esta conversación para ver de lograr llevar una propuesta a ambas partes en este momento, ¿no? Sí, coincido en lo que señalás. Yo diría lo siguiente, los países del Consejo de Cooperación del Golfo, esos 6 países, no son homogéneos, cada uno tiene sus puntos de vista. Tenemos 3 países que les llamamos los grandes del Consejo de Cooperación, por PBI diría yo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Otros 3 países que son menos relevantes en el sentido del peso específico dentro del Consejo de Cooperación, como son Omán, Bahrein y Kuwait. Hay 2 cosas que a mí yo estoy viendo claro, ¿no? Veo claro en el sentido de que hablo todos los días de la empresa para la que trabajo, es una empresa en Emiratos y por lo tanto uno está en todo el día en contacto con gente de la región. Me parece que hay 2 cosas que están apareciendo. Lo primero es ninguno de los decisores, ninguno de los analistas, ninguno de los que están de alguna manera vinculados a los temas políticos de la región, todos coinciden en algo. Nadie quiere un Irán enojado pero debilitado, ¿no? Porque es o es un Irán integrado a la comunidad internacional o es un Irán completamente desarmado, pero algo en el medio como un cese de fuego hoy dejaría, le daría mucha más inestabilidad al sistema. Eso me parece muy así, como yo te diría, a corto plazo. Mira, nadie quiere hablar de un cese de fuego. Todos dicen, no, mire, acá hay que buscar una solución de fondo, no solamente un cese de fuego, porque ya tuvimos en junio en la guerra de los llamados 12 días, tenemos ahora. ¿Y qué pasa? ¿En otros 9 meses vamos a tener otro problema más? No, encontrémosle una solución de fondo. Entonces yo creo que ahí muchos de los países árabes dicen hay que encontrar una solución de fondo. Y lo segundo, un poco más a mediano o largo plazo, tiene que ver con esta división entre árabes y persas, ¿sí? Golfo árabe, Golfo persa. Yo lo que estoy viendo es que eso se está profundizando, ¿no? Por ejemplo, no es un secreto para nadie que en diciembre, enero de este año, en diciembre del año pasado, enero de este año, Emiratos Árabes, Arabia Saudita tenían diferencias públicas sobre la situación en Yemen, sobre la situación en Sudán, etcétera, etcétera. Mi sensación es que todos estos países están dejando de lado esas diferencias para centrarse contra una especie de visión común. Nuestro principal problema de seguridad es Irán y eso hace revitalizar muchas cuestiones que nadie habla, nadie dice, pero que están muy presentes, como la diferencia entre árabes y persas, la diferencia entre una zona y la otra zona del Golfo, una diferencia entre, sí, somos todos musulmanes, pero una cosa son... Claro, pero aunque nadie lo diga, y vinculado a eso, perdón, Andrés, otra cuestión, lo notás en los discursos, y ese sentido es común entre árabes y persas. Hay una visión más nacionalista de los discursos. Nadie está hablando aquí de
ni el custodio de los dos lugares más santos del Islam, en el caso de los saudíes, ni del chiismo, en el caso de los iraníes. Todos están hablando y están haciendo referencia a posiciones nacionalistas. Y esas posiciones nacionalistas árabes, posiciones nacionalistas persas, división entre árabes y persas, les va a llevar también necesariamente a, no sé si revisar, pero sí recalibrar los vínculos con Estados Unidos. Porque una idea básica, que era una especie aceptada hasta este momento, era que buenos vínculos con Estados Unidos en términos de seguridad significaba comprar armas, acuerdos con Estados Unidos o base norteamericana, iba a darle seguridad. Nada de eso se ha materializado. Sucedido, sí. Exacto. Entonces yo creo que esa cuestión, discursos más nacionalistas, divisiones con los persas y recalibrar los vínculos de seguridad con Estados Unidos son cuestiones que vamos a ver posiblemente en los próximos meses. Bueno, estos son los actores que están directamente en el terreno, para decirlo de una manera como lo están planteando ahora. Pero tenemos una serie de actores externos que algunos se benefician y otros no de esta situación. Uno, obviamente, todo el mundo ha hablado hasta el cansancio, que obviamente Rusia se ha beneficiado por el incremento del precio del petróleo, pero a su vez tiene sus vínculos con Irán, y provee de inteligencia a Irán. Bueno, pero a mí me gustaría escucharte un poco tu opinión con respecto a Rusia, China y la OTAN. ¿Cómo OTAN barra Unión Europea, ¿no? ¿Cómo quedan parados frente a esto? Bueno, varias cosas yo te podría decir. Las relaciones entre Rusia e Irán históricamente son malas. Eso hay que decirlo, ¿no? Vos recordarás, como buen rusólogo, ¿no? La matanza de el cuento de Pushkin basado en la matanza de Griboyedov, ¿no? El enviado ruso que fue asesinado junto con todos los miembros de la delegación. Sí. Ese día cuando lo están llevando a Tbilisi, ¿no? Directamente esa hermosa historia que en realidad es parte de una cuestión básica, ¿no? Los rusos ocuparon el norte de Irán en 1941, en plena Segunda Guerra Mundial. No hay una buena ha habido decenas de guerras entre los iraníes y los rusos a lo largo de la historia. No hay nada, tal vez el samovar que se pelean unos y otros diciendo que es de ellos, pero bueno, no hay nada que... Sí, alguna revalorización cultural, hay poetas rusos que... Pero digamos, no más allá de eso, estoy de acuerdo contigo. Pero lo que te quiero decir es que históricamente no hay buenos vínculos, ¿no? Ha habido en los últimos años sí una especie de concordancia de intereses, pero muy a corto plazo, muy a corto plazo. Y eso no creo que signifique una alianza, ni mucho menos. Por más que se le podamos llamar alianza a los acuerdos. Hay algunos puntos que indican que Rusia, como toda gran potencia, va a seguir sus propios intereses y ni mucho menos va a poner digamos, sus intereses nacionales por detrás de ayudar a un supuesto aliado. Eso me parece que en el caso iraní ambas partes lo tienen claro. Hay una concordancia de intereses, pero no otra cosa. O para decirlo en términos peronistas argentinos, te van a acompañar hasta el cementerio, pero no van a entrar al cementerio. Bueno, eso por un lado. Con respecto a China, hay otra cuestión. Hay una cuestión de ahí de una creciente dependencia mutua en términos económicos, porque a medida que a Irán se le fueron cerrando por las sanciones internacionales de Naciones Unidas, de la Unión Europea y de países específicos, los mercados occidentales, la economía iraní, sobre todo en caso de oleoductos, de gas y petróleo, fue mutando hacia Asia. Y ahí China ha obtenido mucho. Y también China ha obtenido mucho de algunas licitaciones internacionales para hacer obras de infraestructura, porque era una especie, yo diría, de cazar en el zoológico, ¿no? No había ni compañías occidentales que pudieran estar ahí haciéndole una competencia. La ampliación del subte de Teherán, un ejemplo claro que se pone, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una especie de dependencia económica. Hoy para Irán es mucho más importante cómo va la economía china para ver cómo van sus exportaciones que cómo va la economía europea u occidental, básicamente porque sí se han desacoplado en este sentido. Y creo que China ahí mira también a Irán con algo mejor dicho, de interés político, pero mucho más con intereses económicos, y lo que peor podría pasar para China es que
haya un régimen distinto el día de mañana en Irán que puede que no tenga esa, digamos, esa cercanía económica con China. Que por otra parte, sabes que es difícil cambiar matrices de venta, sobre todo de Sí. commodities, de un día para otro. No es tan fácil hacerlo, ¿no? Por otra parte. Y con respecto a los países de la OTAN, yo diría eso, ¿no? ¿De qué estamos hablando de la OTAN? Estamos hablando de la OTAN con Estados Unidos, de la OTAN sin Estados Unidos en los próximos años según Trump, la OTAN con las diferencias internas que han tenido estos países. Yo creo que en este sentido la OTAN hoy en día está demasiado ocupada, pendiente, ¿no? De lo que ha sido el conflicto de Ucrania, de Rusia, como para sumarse institucionalmente, me refiero, ¿no? Institucionalmente a ver otra situación. Por supuesto que no le interesa la proliferación, por supuesto que no le interesa lugares de 90 millones de personas que estén en una situación de inestabilidad crónica, pero más allá de eso, da la sensación de que tienen demasiados problemas entre ellos. No sé, si tienen que elegir entre Groenlandia, Ucrania, ya tienen mucho para entretenerse, ¿no? Bastante. Bueno, te voy a tirar la última pregunta porque se nos va acabando el tiempo. Hay muchas cosas pendientes. Me gustaría que entráramos también en el tema, hubiéramos entrado en el tema de Ucrania y la relación con todo esto, pero vamos a dejarlo ahí. En realidad te quería preguntar, bueno, con todos estos elementos que has analizado y has incorporado a la discusión, ¿qué escenarios prevés dentro de la absoluta no, impredecible del asunto, para decirlo de una manera más fácil, de aquí a corto y mediano plazo con respecto a cómo puede evolucionar esto? Mañana tenemos sí o sí una fecha que es un punto de inflexión. Sí, sí, sí. Bueno, lo primero es un escenario, yo te podría plantear así que se esté viendo. La primera tendencia clara es que eso siga aumentando. A mí me parece que es un poco la tendencia que hemos visto hasta ahora, una tendencia complicada en términos políticos. ¿Por qué? Porque vemos que los objetivos políticos van disminuyendo, pasamos de cambio de régimen a un cese de Sí. fuego, mientras los medios militares van aumentando, pasamos de Sí. descabezar al régimen a afectar la infraestructura civil. Entonces hay una discrepancia entre fines y medios en términos políticos y militares. ¿Puede ser que se continúe con esa tendencia? Eso puede ser. ¿Por qué? Porque estamos ante, lamentablemente, lo que se ve en Estados Unidos es que un país que fue muy institucionalista, con un presidencialismo muy fuerte, ahora tenemos un país poco institucionalista y no solamente con un presidencialismo fuerte, sino con un personalismo aún mucho más fuerte en el caso de Trump, ¿no? Entonces diría, soy el primero en la Sí. historia, soy el único en la historia, nunca pasó esto en la historia. Bueno, esta cuestión le quita mucha predictibilidad, ¿no? Otro escenario es que se alcance una solución definitiva, poco probable hoy por hoy. Básicamente porque no queda en claro quién está tomando las decisiones en Irán. Todo el mundo señala que lo que está pasando tiene que ver con la presencia mayor perdón, con un posible acuerdo definitivo, pero eso no está claro. Y en el medio, pues, ¿qué tendríamos? Un cese de fuego que calmaría las aguas, pero que no solucionaría nada. Claro. Y que obligaría a todas las partes involucradas a encontrar parches en términos políticos para seguir adelante, pero con un sustrato de inestabilidad bastante complicado. Yo, si me Pablo, preguntás, estaría ¿eh? entre el 1 y el 2. Sí, lo sospechaba, pero me parece bien que lo confirmes. Bueno, Pablo, te agradezco muchísimo. Lamento que se nos acabe el tiempo, pero yo sé que te voy a reclutar en algún momento con más Por tiempo supuesto. para que hablemos de alguna de estas cosas. Y te mando un fuerte abrazo para que puedas volver a tus actividades, que sé que hoy estás muy exigido. Así que Muchísimas gracias por la invitación, un gusto y mil disculpas por el retraso. no, no te Nos preocupes, no vemos, te Andrés. preocupes. Un abrazo grande. Chao, chao. Bueno, un gran abrazo. Bueno, y como es habitual, para cerrar el programa, vamos a leer el relato de hoy, que se llama Aventuras con Lily. Bueno,
parte de un libro también en preparación. Les recuerdo que el segundo libro de relatos míos ya está circulando, por lo menos en Mercado Libre y Busca Libre, y ya estará llegando a las librerías próximamente. Bueno, aventuras con Lili. Lili era una rubia espigada con el pelo cortado a la garzón. La conocí cuando visitaba a un amigo economista que trabajaba en un ministerio. Yo todavía vivía en mi fase de hippie y me aparecí en las oficinas ministeriales con el pelo largo y barba, los faldones de mi camisa fuera de los pantalones y unas sandalias. Solo me faltaba una vincha para completar el disfraz. Y cuando me la presentó mi amigo, trabajaban en la misma oficina, tal vez ese aspecto pintoresco la atrajo. En mi caso, en cambio, fueron sus largas y esbeltas piernas que asomaban bajo su más que discreta falda, la evidente turgencia de sus pechos bajo una blusa blanca y el remolino de su cabello rubio con leves destellos rojizos. Hablamos un rato a solas porque mi amigo se perdió en alguna diligencia. Era verano, las vacaciones ya estaban encima y en medio de una conversación banal descubrimos que en los próximos días íbamos a coincidir en Mar del Plata. Ella iba a pasar unos días en casa de una tía y a mí me arrastraban, diría que a regañadientes, mis abuelos ludópatas que aprovechaban toda oportunidad para ir al casino de la ciudad. Me dio su teléfono marplatense, yo le conté en qué hotel me alojaría y quedamos en tomar un café si lográbamos cruzarnos en los días que coincidiríamos. A mí Mar del Plata no me atraía demasiado. No me interesaba el casino, las playas estaban atiborradas y los pocos amigos que tenía en la ciudad se habían ido con el verano a otros lugares. Pero a caballo regalado no se le miran los dientes. Y como mis abuelos me llevaban en auto y me pagaban el hotel, preferí abandonar la ciudad, desierta y calurosa en esa época, para irme con ellos de que- sin mayores expectativas, con la idea de quedarme por unos días más. Y al llegar, ya a las pocas horas, ya estaba aburrido como una ostra. De manera que llamé a Lili para encontrarnos. Ella estaba complicada con temas de familia y me dijo que se desocupaba en un par de días. Pero quedamos en vernos antes de mi partida. Como mi abuelo se negaba a parar en la ruta cuando manejaba, un hábito que afectaba mi vejiga y la de los demás pasajeros que lo acompañaban, decidí que era el momento de independizarme y quedarme un par de días más para volver en micro. En Buenos Aires no tenía mucho que hacer y por lo menos Mar del Plata ofrecía la posibilidad de algo de playa combinada con paseos. Bueno, esa era la coartada que me inventé para quedarme hasta que Lili se desocupara. No había nada entre nosotros más que la conversación banal que habíamos tenido por un rato en el ministerio, pero no descartaba que el destello de la atracción que tuvimos en ese momento iba a dar lugar a algo más. Mi abuela ganó algo de plata en el casino y generosamente me regaló una parte de lo ganado. Pagaron además el hotel por un día más y partieron sin mí para Buenos Aires el día que tenía que ver a Lili. Esa tarde nos encontramos en el hotel y descubrimos que ese destello de atracción mutua daba efectivamente para algo más. Con alguna reticencia, diría que casi pro forma, aceptó subir a mi habitación bajo la promesa de una botella de champán enfriándose en el refrigerador. Bueno, dado el estado de mis finanzas en aquella época, en aquella etapa de mi vida, tal vez era solo una botella de sidra, pero sirvió de anzuelo. Apenas entramos en la habitación nos besamos, y de allí en adelante todo fue una vorágine sin respiro, hasta la hora en que ella debía volver a la casa de su tía. La acompañé, siempre fui de la vieja escuela, y quedamos en vernos a su regreso en Buenos Aires. Y en la mañana, sin haber dormido, tomé el micro para volver a la ciudad. Nos vimos la semana siguiente para cenar y para aterrizar, con cierta premura en un hotel por horas, donde volvimos a desplegar los rituales amatorios de la primera vez, con más tiempo y probablemente con mayor ahínco y dedicación. Empezamos a vernos y a salir con regularidad. Los días de semana nos veíamos en un hotel cerca de su casa y los fines de semana en la mía. Mis padres estaban divorciando y tenía toda la casa para mí solo.
Lily era una transgresora nata propensa a las aventuras o a los riesgos, dentro de sus límites. Entrando el otoño fuimos al cine. Ella llevaba un tapado y un foulard, pero en el cine descubrí que no llevaba puesto nada más que eso, y en la oscuridad entramos en un frenesí que nos llevó al hotel cercano a su casa apenas salimos de la sala. Pero no solo me llevaba esas sorpresas en el cine, sino que al navegar por las librerías de la Avenida Corrientes, ella me apretujaba y me exprimía en los más oscuros, pero a veces nada propicios, recovecos, detrás de libros polvorientos, para remolcarme después a una pizzería o a un restaurante y prodigarme caricias atrevidas por debajo de la mesa, hasta que en el colmo de la excitación terminábamos en un hotel por horas. En las fiestas era inevitable que ubicara un baño desocupado para arrastrarme y tener sexo a veces sin siquiera cerrar la puerta. Y en los fines de semana cocinaba en mi casa, desnuda para mí, con abundantes y calenturientos preámbulos y con excitantes postres. Con algunas excepciones de los platos principales de las comidas que preparaba, me acuerdo muy poco. Pero las aventuras iban más allá. Un fin de semana decidió que debíamos explorar en Escobar, Don Torcuato, Ingeniero Maschwitz, para encontrar una posada. Esos lugares todavía no estaban plagados de countries y yo no tenía auto, así que nos fuimos en tren a Maschwitz y comenzamos a deambular a pie por una ruta cercana, buscando lo que hoy sería un motel. Recuerdo que caminamos mucho sin encontrar nada, aunque le habían dado unas indicaciones intrincadas para ubicar una posada. Ya avanzada la tarde, famélicos y cansados, solo encontramos una vieja casona con un cartel que indicaba que era, o que había sido, una hostería. La puerta de entrada estaba cerrada, pero golpeamos y nos abrió una anciana desarrapada con aspecto siniestro. Indagamos si la hostería estaba abierta y nos dijo algo así como que a medias. Preguntamos por una habitación y nos condujo por un oscuro pasillo a un cuarto con una desvencijada cama con dosel y unos pesados cortinajes. Había un cuarto de baño que parecía inmaculado, pero la puerta de la habitación no tenía pestillo y no cerraba bien. Lily estaba agotada de manera que decidimos quedarnos. Pedimos algo de comer y la vieja nos dijo que podían prepararnos un par de sándwiches, pero nos avisó que ya no había restaurante. Aceptamos que nos mandara los sándwiches con una botella de vino y Lily se acostó exhausta en la cama. Yo intenté cerrar la puerta, pero no había manera. Al rato, sin golpear previamente, abrió la puerta un anciano más desarreglado que la vieja, que entró con una bandeja con un par de sándwiches y una botella de vino que descorchó. Y después salió mirándonos de reojo y refunfuñando algo. Era una situación incómoda en una casa a todas luces tétrica. Comimos los sándwiches y nos tomamos el vino, pero el ambiente, proclive a ponerse cada vez más lúgubre, no se prestaba a nada más. Intenté cerrar de nuevo la puerta, pero no había cómo. Acerqué una silla y la apoyé contra la inservible manija. Lily se quedó dormida, pero yo estaba muy inquieto. Cerca de la medianoche, el viejo pareció querer abrir la puerta de nuevo y se asomó por una rendija que pudo abrir empujando la silla que servía de traba. No sé si venía solo o acompañado, ni sé lo que buscaba, pero frente a la rendija a oscuras lo amenacé con la botella de vino y se fue. Seguí intranquilo y sin dormir. Apenas amaneció salimos de la habitación al sombrío pasillo, llegamos a lo que debió haber sido la recepción, ahora una especie de habitáculo ruinoso, y nos encontramos con la vieja. No indagué sobre lo que había pasado en la noche anterior y pagué lo que habíamos acordado, más los sándwiches y el vino, y huimos de esa casa sórdida y amenazante, de esa sórdida y amenazante mansión para llegar a la estación y tomarnos el primer tren a la capital y a mi casa. Y allí, mientras que Lily cocinaba un pollo con papas, de esa comida sí me acuerdo, decidimos que no repetiríamos otra vez ese tipo de expediciones. Estábamos bien y estábamos cómodos sin que nos acecharan unos viejos siniestros en una mansión espeluznante. Estuve varias veces en Maschwitz en ocasiones posteriores, pero nunca encontré de nuevo la casona. Tal vez la derrumbaron o se desvaneció, pero ese día la aventura nos excitó a tal punto que una vez en casa y apenas acabado el pollo, tuvimos sexo a destajo con Lily. Eso sí, en la comodidad de mi cama y sin presencias amenazadoras. No volvimos a embarcarnos en este tipo de aventuras, pero el sexo entre los dos siguió siendo muy bueno.
Lo que nos faltaba, sin embargo, era temas en común. Ella estudiaba Derecho, intentaba escribir, pero estaba muy alejada de mis proyectos y ambiciones de aquel momento, de manera que pese a lo bien que nos acoplábamos, la relación se fue desvaneciendo y nos fuimos alejando hasta perdernos de vista. En el fondo ella aspiraba a tener un buen matrimonio y muchos hijos, pero para mí nada de eso estaba en mis planes, por lo menos en lo inmediato. Un tiempo después, una amiga mía me arrastró a una cena en una cantina porque se casaba una de sus amigas. Fuimos a la comida y para mi sorpresa, y para la de ella, la novia en ciernes era Lili. Fue una sorpresa engorrosa. La saludé, le deseé lo mejor y me fui dejando a mi amiga abandonada. Pero los recuerdos del sexo febril y de las aventuras que tuvimos con Lili nunca me abandonaron. Y regresaron con más persistencia muchos años después, cuando la misma amiga que me llevó a esa comida en la que Lili estaba presente, cuando la misma amiga me llevó a una comida en la que Lili estaba presente, con unos años más y divorciada, pero con las mismas piernas esbeltas, con la misma turgencia de sus pechos bajo el vestido que llevaba, pero sin esa cabellera corta y rubia con reflejos rojizos con la que la conocí. Bueno, muchas gracias por tolerar otro de mis cuentos. Espero que hayan disfrutado del programa, a pesar de que tuvimos un programa un poco accidentado entre las idas y venidas, pero muy rico, por lo menos en lo que a la entrevista se refiere. Y lo que me queda es desearles una muy buena semana, confiando en que se supere la situación que está pasando en Medio Oriente de la mejor manera, o por lo menos se avance en superarla. Y les mando un fuerte abrazo y mi agradecimiento de siempre por escuchar este programa. Buenas tardes.